Sí. Y por eso también yo complementaría, por eso la necesidad de que los rituales de iniciación se hagan fuera del ámbito cotidiano, es decir, salir incluso al exterior, al campo, ¿no? En medio de la naturaleza, para estar lejos de estos bombardeos tremendos de la mercadotecnia, del consumismo, de la cuestión comercial, etcétera, 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 que nos agobia, ¿no? Y ahí es donde entra este concepto que yo planteaba en el primer programa que hablamos de pecados capitales, cómo la sociedad de consumo le hace capitalismo, digamos, ¿no? Por ponerle un nombre, refuerza estos pecados, digamos, ¿no? Y refuerza la práctica de la masculinidad y del patriarcado, masculinidad hegemónica y del patriarcado, ¿no? Entonces, por eso sí es salirnos un poquito, ¿no? Porque sí es muy difícil con tanto bombardeo, practicar este tema del ayuno, especialmente con los jóvenes, ¿no? Perfecto. Sí, adelante, Alexander. Hay algo que llama, en psicología hubo una prueba llamada la prueba del masmelo. Masmelo. Del masmelo. Recuerda la prueba del masmelo, donde se colocaban niños y si el niño duraba un cierto tiempo sin comerse el masmelo, iba a tener un premio y tenía que ver con la gratificación inmediata. Si era capaz de abstenerse, sabiendo que no tenía hambre, de no comerse el masmelo, y al no comerse el masmelo, esperar una recompensa de un premio si no se lo comía. Pues la mayoría de niños, ¿qué cree que pasó? Se terminaron comiendo el masmelo porque ya estaban siendo educados a una gratificación inmediata. Entonces, muchos padres de familia están propiciando la gratificación inmediata a través de la comida y a través de las bebidas. El dar gaseosas. Y esto muestra cómo el comportamiento, también la emoción de un impulso, y decían, y le estaban haciendo el seguimiento a estos niños de quién iba a ser más exitoso, porque se tiene relacionado que aquellas personas que tuvieran la capacidad de autocontrol o de postergar la gratificación van a tener más éxito, porque van a tener más templanza, van a tener más tolerancia a la frustración. ¿Vamos entendiendo? Y muchos de estos niños lo que hacían era olerlo y lo volvían a dejar en el plato. Hubo una niña que partió el masmelo, se comió un pedazo de este lado, le comió un pedazo de este lado y lo volvió a unir. Y cuando llegó el psicólogo, pues lo tenía ahí. Entonces el psicólogo decía, esta niña va a tener éxito, pero no se puede dejar emplear en un banco. En un banco porque va a cometer fechoría. Entonces, sí tiene que ver la gratificación inmediata. Tenemos que observar como padres si estamos nosotros estimulando la gratificación inmediata a través de los alimentos y a través de las bebidas con nuestros hijos, porque eso va a crear un trastorno alimenticio y va a propiciar a que haya muchísima más ansiedad en nuestros hijos. Ok. Muchas gracias, Alexander, por compartirnos este experimento. ¿Cómo lograr la templanza? ¿Sí? La templanza tiene que ver con lograr el desapego, con no buscar culpables, con no compararnos y calmar la ansiedad. Con no buscar culpables, con no compararnos, trabajar el desapego y bajar la ansiedad. ¿Están de acuerdo con esto, Sergio, Alexander? Sí, claro, es finalmente, como tú lo has dicho y lo hemos comentado aquí varias veces, hacernos responsables, ¿no?
Es decir, hacernos responsables de manera consciente, hacer conciencia y hacernos responsables. Yo creo que ese es el tema en general, ¿eh? En general de todo lo que es la práctica humana, digamos, ¿no? Y nuestro comportamiento. En el caso específico de los alimentos, de lo que llevamos nosotros solos, porque nadie nos obliga. Nosotros mismos nos comemos la enfermedad. Se me hace muy fuerte lo que dices, Alexander, pero es cierto, y lo valido en mi propia experiencia, como en la herida de la humillación, la máscara es el masoquismo. Y es como, porque el masoquismo es efectivamente hacernos daño a nosotros mismos, porque nadie nos obliga. ¿Sí? Y nosotros estamos comiendo en exceso, bebiendo en exceso, intoxicándonos con sustancias y finalmente nos estamos haciendo daño. Y es una de las características de la violencia masculina, porque tendemos a mirar la violencia de los hombres, la que ejercemos hacia las mujeres o los niños, la que ejercemos hacia otros hombres, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la violencia que ejercemos hacia nosotros mismos, ¿no? Que está asociado con lo que tú has mencionado muy seguido también, Marco, el autocuidado. La falta de autocuidado como una de las características de los hombres de nuestra cultura, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, ¿no? La templanza, es decir, tiene que ver con responsabilidad, con hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo no solamente de la cantidad de alimentos o bebidas que ingerimos, sino de la calidad, ¿no? Porque tenemos que entrarle a eso también en una sociedad de consumo como la nuestra, en donde ya cada vez más me sorprende aquí en México, por disposiciones oficiales, a todos los alimentos que tienen más cantidad de calorías o carbohidratos, le están poniendo una etiqueta, exceso de calorías, exceso de carbohidratos. Entonces entra uno al centro comercial y ya ve, esa etiqueta la ve por todos lados. Entonces dice, bueno, ¿y ahora pues a dónde me voy? No, pues me voy al área de frutas y verduras, ¿no? Porque ahí sí no hay, no está esa etiqueta. Y entonces también tenemos que ser conscientes de la calidad de los alimentos y de las bebidas que introducimos en nuestro cuerpo. Y eso nos implica hacer conciencia permanente, incluso de cómo están empacados los alimentos. Tú lo mencionabas, Marco, en una reunión de las que tuvimos ahora en la semana, ¿no? De cómo este exceso de plásticos, ¿no? Y de envolturas que no se reciclan y que acaban contaminando los mares y las playas, ¿no? Que es impresionante y que está asociado a este tema que estamos abordando el día de hoy, ¿no? Es el tema de la gula, ¿no? Perfecto. Gracias, gracias, Sergio. ¿Algo más sobre la templanza, Alexander? ¿O sobre la gula? Sobre la gula, sí. No, y para también ese último tema, ya sabemos que 5 envases plásticos, solo uno se recicla. Entonces también tenemos que tener una conciencia de qué alimentos consumimos, ¿no? Preferiblemente los alimentos locales, porque cada vez que queremos la sal de Himalaya, pues esa sal de Himalaya, aunque sea buenísima, pues tiene un sobrecosto a nivel de carbón, a nivel de gasolina, a nivel de turbusinas. Es decir, no solamente es el alimento como tal, sino también tenemos que empezar nosotros a una conciencia de que esos transportes de alimentos está deteriorando el medio ambiente, aparte que lo hace mucho más costosos. Entonces yo creo que estamos entrando en una conciencia planetaria y qué bueno que nos hayamos metido como hombres
hablar de esta conciencia planetaria, porque yo también tengo que hacer una revisión de qué alimentos estoy consumiendo en mi casa. Si realmente estoy apoyando lo criollo, lo nuestro, o me estoy yendo por alimentos procesados, o me estoy yendo por alimentos que viajan en barco, en avión, y que hay un sobrecosto, que es un exceso, cuando la sal que se produce en cada país es suficiente. Tiene todo lo, inclusive la sal que se produce, tenemos que quitarle toda la parte de fluoruro, toda la parte de los químicos, para que realmente no le haga daño al cuerpo. Esa conciencia también tenemos que entrar en los hombres. Y hay algo uniendo eso con que algunos hombres no tenemos esa templanza, ya cambiando de tema un poquitico, Marco, y es, aquí hay una creencia en Colombia que cuando el hombre se casa, se engorda. Aquí hay esa creencia en Colombia que cuando el hombre se casa, se engorda. Aquí también, acá también en México, ¿eh? Pero es creencia. También. Entonces, hay una transferencia del alimento, o sea, como nuestra primera mujer, nuestro primer amor es nuestra mamá. La mamá tiene que hacerse a un lado para que entre el nuevo amor que es nuestra pareja, nuestra esposa. Pues hay una transferencia entre mamá, comida, con mamá, esposa, y se tiene la creencia de que la esposa, como una forma de enamorarlo, como una forma de tenerlo en casa y que ninguna mujer lo mire engordándolo, no, mentiras, es una broma lo último. Entonces, sí hay una tendencia a engordar cuando nos casamos según la creencia cotidiana. No, pero déjame decir, no es broma, Alexander, lo que acabas de decir. O sea, en mi caso, a mí me encanta el chicharrón en salsa verde, ¿sí? Ya lo he dicho aquí, las gorditas, etcétera. Yo iba a casa de mi madre las pocas veces que iba cuando ella estaba viviendo en otra ciudad. Y cuando yo llegaba, me tenía mi chicharrón en salsa verde. Era una manera de halagarme, ¿sí? De consentirme, de sentirse, para que se diera cuenta que me quería, ¿no? Y obviamente, pues, yo me enganchaba en eso. Pero luego iba a casa de mi suegra, ¿sí? Con la familia de mi pareja, y también mi suegra ya sabía y me preparaba el chicharrón en salsa verde. Y mi compañera, ¿sí? Ya sabía también, y cuando me quería apapachar me daba chicharrón en salsa verde. Entonces, pues claro, yo lo asocio a amor, a cariño, etcétera. Y obviamente, pues si no me pongo abusado y si no participo en programas como este, pues voy a tender a engordar, ¿no? Y a generar colesterol y problemas de hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, abusados, ¿no? Hay que tener templanza también ante el exceso de amor, ¿no? Vamos a llamarle de esa manera. Gracias, gracias, Sergio.